dawning. It's just a restless feeling by my side. Nos encontramos con Juan Sacha Full. Hola Juan, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? A ver Juan, estamos aquí en este rinconcito que es una auténtica maravilla, pero estamos para hablar de este libro que la verdad tiene un título de lo más sugerente. Mi padre comía botones. ¿Cómo surgió esta idea? A ver, esta novela lleva escrita años, no es una novela de reciente escritura, la escribí en Andalucía hace 3 o 4 años y no tenía título, o sea, realmente no había fases del libro en el que decía, pues de aquí sale un buen título, pero luego me desanimaba. Y años más tarde, pues un día en una comida familiar, pues bueno, surgió una anécdota antigua y de hace muchísimos años y me hizo mucha gracia y dije, hombre, pues este puede ser un título bueno para la novela porque además es un título tan absurdo como la novela en sí misma, o sea. Bueno, la verdad, la novela podemos decir que es un ensayo filosófico, ¿no? Sí, lo que pasa es que está disfrazado de payaso. O sea, digamos que es, yo quería ponerle otro título, que era Ensayo sobre la ceguera, pero estaba cogido, era imposible. Entonces, claro, la ceguera a la que yo me refiero es una ceguera, digamos, de la sociedad moderna en general, ¿no? Con la que no estoy muy de acuerdo y que creo que nos parametriza la vida de una forma un poco cruel y que, bueno, nos pone unos valores de éxito y fracasos totalmente estrambóticos. Y entonces, precisamente por eso, yo ese ensayo sobre la ceguera tuve que disfrazarlo de payaso en el sentido de disfrazarlo de humor, de risas, pues muy al estilo de Jardiel Poncela, por ejemplo, que podía contarte 1000 desgracias, pero al final te morías de risa, ¿no? Porque realmente cualquier situación trágica tiene un lado humorístico, seguro. Esto podemos decir que es humor negro, pero bueno, son anécdotas, pero estas anécdotas, bueno, pues tienen mucho fondo, ¿no? Tiene mucho fondo, sobre todo lo que me refería a esa escala de valores que existe en este momento en la sociedad occidental, sobre todo, porque la novela es un libro que está hablando continuamente de fracaso, porque realmente es la historia de una persona desde su niñez que no hace más que meter la pata, o sea, es la historia de la mala suerte en sí misma, ¿no? Y sin embargo el mensaje que da no es quédate con las desgracias que me han pasado, sino ríete de esas desgracias y sigue caminando hacia adelante, ¿no? O sea, realmente cuando tienes éxito triunfas y cuando tienes un fracaso aprendes. O sea, que el mensaje del libro es siempre es al positivo lo que suceda, sea bueno o sea malo. Es curioso, en este momento que bueno, que estamos muy poco predestinados a reírnos por la situación en que vivimos, es un libro que nos viene como al pelo, ¿no? Yo te haría unas preguntas muy sencillas, Lourdes. ¿Qué es lo que está pasando que sea malo? Me explico. Yo te veo igual de bien que siempre. La gente respira igual. Todos tenemos un plato de comida delante, gracias a Dios. O sea, quiero decir, no es una situación como la que pudiera haber en el norte de África cuando está primavera o lo demás, ¿no? O sea, somos un país que realmente aquí la gente tiene en su mayoría un plato de comida. Lo de la vivienda ya es más complicado, pero bueno, quiero decir que para una gran mayoría de personas del mundo occidental la situación no es de emergencia. La situación de emergencia es la que se vive en otros países, no aquí. Pero sin embargo, pues bueno, esta misma sociedad nos llena de miedos. Ver un telediario hoy en día ya es algo realmente pavoroso, ¿no? Yo solo veo la segunda mitad, que es lo entretenido, ¿no? Porque la primera mitad sé lo que van a decir ya. Entonces realmente con esa filosofía de miedo, de quédate en casa, no salgas, todo es muy caro, la cosa está poniendo negra, lo que hacen es, bueno, pues sí meternos esos miedos, pero realmente no son miedos que existan en la realidad, o sea, son cosas que nos meten en la cabeza, que sí efectivamente tenemos menos dinero en el bolsillo, yo el primero, pero que eso no significa que tu vida vaya a tener menos calidad o que vayas a ser menos feliz, porque al final todos sabemos que la felicidad no está relacionada en absoluto con el tener mucho dinero. Pero fíjate, este libro habla de anécdotas, historias y cosas de, bueno, de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros antepasados y que realmente han vivido situaciones mucho más tristes y más agobiantes y apuros más que nosotros, y en cambio se lo han tomado y hoy en día incluso se ríen de esas situaciones.
Es que a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado, de que tus padres te hayan contado historias realmente terroríficas. O sea, bueno, mi abuelo, que era un gran pianista, que era ciego, murió de tuberculosis, y cuando murió mi abuelo, la casa de mi abuela la pintaron con una X en la puerta para que nadie pasara a esa casa. Y este tipo de situaciones, bueno, y aparte de situaciones de hambre, en fin, ¿no? Y esto ha pasado hace 70 años, o sea, quiero decir, no ha pasado hace 3 siglos, ha pasado hace 70 años, y les ha pasado a unas personas que son nuestros padres, que los ves por la calle y no tienen pinta de marcianos, o de haber pasado una guerra, o de haber pasado hambre. No, son gente normal, con su traje, que trabajan en cualquier sitio, o están jubilados, pero son gente que no ha quedado marcada por el destino, ni se han suicidado en masa, ni cosas de estas, y han pasado su situación. Imagínate nosotros, que estamos aquí ahora mismo tomando el solecito. O sea, es imposible que nadie tenga motivos para quejarse en una situación como la que vivimos aquí. Evidentemente, hay un prejuicio económico, eso está claro, ¿no? Todos estamos peor de dinero, y tenemos que recurrir a instrumentos o elementos que no son deseables para poder subsistir. Pero eso no significa que la situación sea catastrófica ni que tengamos que encerrarnos. Tenemos que reírnos de eso y ser capaces de a la mañana siguiente salir de casa y decir, ¿qué pasa? Un título tan sugerente como Mi padre comía botones, que bueno, ¿de dónde lo sacaste y cómo surgió esta idea? Bien, pues como te decía, en una reunión familiar, realmente, como la novela es una concatenación de anécdotas muy graciosas y muy divertidas, ¿no?, contadas siempre desde el prisma del humor negro, me pareció que esta anécdota, que realmente pues lo que sucedió fue que mi padre, digamos, en la época de la posguerra, año 40-41, pues venía de una familia de obreros humilde, de la que provenimos, y bueno, pues el niño rico de la clase de su colegio un día pues le dijo, oye, pues yo al que se coma un botón pues le doy una perra gorda, o no sé cuánto sería en aquel momento el equivalente, ¿no? Y mi padre, que era todo un hombre, como lo sigue siendo hoy en día, gracias a Dios, y algún gen del tengo, pues dijo, bueno, pues si por uno me das una perra gorda, yo me voy a poner aquí de botones todos los que haga falta. Y esto es lo que cuento en el prólogo del libro, ¿no? Como una anécdota graciosa, evidentemente. Luego ya el paralelismo desaparece y en fin, la trayectoria vital que cuento, evidentemente, es otra, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, pues me pareció ingenioso y entretenido pues el quitarle el peso a la novela ya en el primer capítulo, porque luego la novela va cogiendo peso a través de que, bueno, esos acontecimientos, digamos, desafortunados, pues producen consecuencias y el personaje pues lo acaba pasando un poco mal, ¿no? Pero siempre pues tiene la capacidad de sonreír al final de cada capítulo, ¿no? Y de decir, bueno, de reírse de sí mismo, de los demás, y decir, bueno, esto es una situación, una circunstancia, y mañana va a salir el sol igual, o sea... ¿Personaje ficticio, imaginativo o real? Me gusta que me hagas esa pregunta, pero te lo voy a contestar después de la publicidad. O sea que vamos a la siguiente. Bueno, la verdad, eso quiere decir que la gente tiene que leerse el libro, ¿no? Sí. Y bueno, es un libro que además viene después, porque tú ya has escrito muchos artículos. Has escrito varios artículos y bueno, esto es como tu pequeña joyita que tienes ahí. Efectivamente, yo esto lo hice por lo que me decían todo el mundo de que para ser un hombre tienes que ser padre, plantar un árbol, escribir un libro. Bueno, yo he escrito toda la vida y he escrito novelas, bueno, relatos cortos de terror, relatos en revistas, artículos periodísticos de opinión. Pero claro, decía, ¿y si me muero yo un día de estos y no he escrito una novela, lo que se dice un libro? Pues no puede ser, porque las otras cosas ya las he hecho, pero digo, no puede ser. Y entonces pues me puse a escribir un libro, ya te digo, hace años. Pero realmente coincidió pues un cambio en mi vida a nivel de, bueno, pues el mundo de los negocios en el que siempre estuve. Lo dejé coyunturalmente por una temporada, aunque sigo vinculado a algunas empresas, y pensé que lo que me iba a llenar en mi vida en este momento pues era completar esa trayectoria de escritor. Y como además pues tengo unas cuantas novelas escritas en casa ya, pues estoy testando un poco si a la gente le gusta lo que yo pongo en papel, si la gente se queda pensando un ratito después de leerlo, y hasta ahora te puedo decir que la verdad es que estoy contento en ese sentido. Tuviste muchas ayudas, gente que nos está viendo y dice, jolín, tiene que ser complicado, ¿no? Te apoyan, es difícil abrirse hueco a la hora de escribir y que te publiquen un libro. Es terrible, es durísimo, pero es que yo creo que realmente lo que decía antes, yo creo que durísimo de verdad es ser minero o ser marinero, ¿no? Lo nuestro pues sí es durísimo, porque realmente nadie te apoya, no existen subvenciones,
nadie mejor que tú sabes que tú eres de las pocas personas en los medios de comunicación que se dedican a promover la cultura. Es muy complicado. Pero bueno, es un trabajo, o sea, es una dedicación. Y realmente yo, como vengo del mundo del marketing más que del mundo de la literatura, hay un libro marketing de cabecera que creo que se titulaba ¿Quién se ha llevado mi queso? Y es un libro muy cortito, ya lo conoces, de la historia de dos ratoncitos, pues que un día llegan donde estaba el queso y ya no está. Y entonces uno se pasa el resto de la novela allí en la puerta, ¿dónde está mi queso? ¿Dónde está mi queso? Y el otro rápidamente al segundo día deja de llorar y se va a buscar otro queso, sufre muchísimo, da 1000 vueltas, pero al final encuentra otro queso, porque siempre hay otro queso. El libro Mi padre comía botones, ¿dónde lo podemos encontrar? Ya está en todas las librerías, es asequible. Es muy asequible, o sea, cuesta 13 euros, podría costar 14, pero cuesta 13 porque además es que fue editado el 29 de febrero, o sea, quiero decir que... Y salió a la venta un viernes 13 y cuesta 13 euros, o sea, es algo que yo creo que significa que se va a vender por millones de ejemplares, y si no, pues me he equivocado. Pero bueno, quiero decir que está a la venta en todas las librerías de Galicia, se puede pedir. Evidentemente, con la acumulación de novelas que tienen las pobrecillas, algunas no lo tienen en el escaparate o no lo tienen en el stock, pero se puede pedir en cualquier librería de Galicia, y si no en redelibros.com, que es la editorial, y si no en mipadrecomiabotones.com, página web con blog incorporado, que animo a todos ustedes a participar en ella porque realmente está muy entretenida. Bueno, antes de terminar me gustaría decirle a la gente que tenéis ahí un proyecto que es la caravana de los botones. Pues sí, abundando un poco en que esta situación quincemayesca, permítaseme el término, ¿no?, de que realmente estamos todos, y yo me siento también parte de movimiento, digamos, indignado, no 15 de mayo, pero indignado pues, por cosas que están sucediendo, evidentemente. Pero en esta coyuntura, pues creí que sería muy positivo, junto con un grupo de gente que me rodea, la editorial, bueno, Bernardo, persona muy próxima a mí, artista y músico, Carlos Leiro, productor de Vigo, también de gran trayectoria, Viajes Karma, pues el llevar a cabo un proyecto que supusiese el concienciar a la gente de que aquí estamos en el 15 de mayo, pero es que en África están, si aquí estamos en mayo, allí están en el 2 de enero, o sea, están mucho peor que nosotros. Tenemos la tentación terrible en este mundo occidental de que cuando nos tiran del bolsillo solo se nos ocurre pensar en nosotros, o sea, el egoísmo es la gran virtud de este mundo moderno. Yo también, yo sufro mucho ahora porque ya no puedo comerme un plato de gambas, tengo que comerme un plato de cocido, pero quiero decir que tenemos que acordarnos de que hay gente por ahí abajo que no ha visto el cocido ni las gambas en su vida y que lo están pasando igual de mal que antes de que estuviéramos indignados, que tampoco les hacíamos mucho caso, pero es que ahora no le hace caso nadie. Entonces se trata de promover un viaje que recorre la costa atlántica de África y al cual pueda apuntarse y participar cualquier persona que tenga conciencia y le apetezca tener otra perspectiva de su vida. Lo que pasa es que bueno, este proyecto está, digamos, en ejecución, se va a hacer una página web propia, en fin, un itinerario, pero bueno, esto está todavía, digamos, en proyecto. Yo calculo que sobre el mes de agosto o septiembre convocaremos rueda de prensa para poner en marcha la caravana, que esperamos tenga mucho éxito. Pues Juan, nos quedamos con eso, te damos las gracias, esperamos verte pronto. Espero que sí, porque es un auténtico placer estar con personas que aman la cultura como tú, Lourdes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, buenas tardes. Estamos en el taller de Xavier de Sousa, aquí en la calle Chile, y estamos con Pedro Solveira. Hola Pedro, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Me alegro de saludarte. A ver Pedro, me tienes que comentar cómo llegó tu obra aquí. Bueno, vamos a ver, esta exposición que hoy se presenta aquí con un grupo de grabados, ante todo, se la quiero dedicar a un amigo extraordinario que yo quiero muchísimo, todo nuestro grupo también, que es a Domingo Villar. Dicho esto, pues esta exposición llegó aquí pues porque me encontré con Javier y con José Luis Otero, que son unos amigos estupendos, y me dijeron, ¿por qué no hacemos unos grabados tuyos y hacemos una exposición en el taller de grabado y demás? Y pues para luego es tarde, como es gente que está metida en la investigación, en el mundo del arte, que quieren salir, que luchan y demás. Más jóvenes que yo, por supuesto, pues yo con los jóvenes siempre me brindo para echar una mano y para estar dispuesto a lo que sea. Y entonces aquí se tienen 3 grabados, cada grabado va en una carpeta, es una tirada de 60 carpetas, y
y estoy muy contento del resultado que se obtuvo. Es un resultado, digamos que es un grabado muy austero, porque la gente está muy acostumbrada al colorín colorete, y este grabado pues en realidad no tiene color, salvo un punto en uno rojo que hay ahí. Por otra parte, los grabados son tocados todos a mano, con un sombreado que tiene que ser siempre igual, con la misma intensidad de color, con la misma intensidad de pulso, porque me gusta que en cada cuadro haya un detalle personal del artista. Pedro, pero bueno, antes de entrar y de hablar de esa carpeta que está ahí para todo el público que puede venir aquí a comprar, vamos a hablar de estos cuadros, de esta exposición que tienes aquí expuesta, que además tienes obra nueva y bueno, y alguna obra tuya de la de siempre. Sí, la obra en realidad le di a ellos alternativa para que eligiesen lo que quisiesen, ¿no? Y entonces quisieron traer obra muy antigua mía, que la tengo un poco en reserva, que es una obra que ya no se vuelve a hacer en la vida. La técnica muere conmigo, pero también traje obra muy reciente, como es esta pieza que tengo aquí a mi izquierda, y en realidad, esta es una obra realizada ya, terminada. Después hay obra de formato pequeño, que son maquetas para desarrollar en tamaño grande cuando corresponda, ¿no? Y bueno, pues como uno está siempre en la lucha y está siempre en la historia, pues oye, pues de lo que hay se hace y de lo que se hace se muestra. Pero fíjate, Pedro, estamos acostumbrados a obra tuya, a obra de grandes dimensiones. Aquí es como si te estuvieras esforzando para adaptarlo un poco, ¿no?, a este tamaño tan reducido. Sí, hay obra de todos los tamaños y evidentemente se eligió obra que puede ir adecuada aquí. Esas maquetas que están ahí sobre estos muros son en realidad proyectos para hacer en grandes dimensiones. O sea que esto, cuando yo lo lleve a obra definitiva, lo lleve a hierro, lo lleve a acero inoxidable o lo lleve a otro material, pues a lo mejor tiene un tamaño de 4 metros de largo o 5 metros, depende. Pero uno ya no está para semejantes tamaños, porque el gran problema de esto después es almacenar, ¿no? Entonces queda la idea como tal para poder desarrollar después en el tamaño que sea, bien por mí o bien por el taller adecuado que pueda ejercer ese trabajo sobre mi obra, pero yo ya creo que debo quedarme ya con tamaños reducidos, porque el problema es almacenar. Pedro, fíjate, fiel a tu estilo, como siempre, el metal, las figuras geométricas, pero aquí hay una obra que rompe con todas, que es a lápiz, ¿no? El lápiz el dibujo siempre está detrás del artista, ¿no? A mí el dibujo siempre me ha encantado, siempre me ha gustado, y de pronto pues dices, bueno, pues ahora voy a dibujar esto, y me apetece dibujar, pues y cojo el lápiz, que el lápiz es un encanto, es el grafito, depende del papel, porque después soy un desastre. Esos dibujos que están ahí están hechos en papel de envolver, de manera que no me preocupa eso, me preocupa el poder dibujar, que el papel sea medio satinado para que el lápiz corra mucho sobre el papel, que no me tenga que frenar, que no me frene, y entonces, bueno, pues salen algunos dibujos que me divierte muchísimo hacerlos, y claro, hay que hacerlos bien, porque siempre me gusta dibujar. Yo a los 12 años recuerdo de que empecé la metalúrgica dibujando envases para conservas, y con hacer el Palacio de Oriente pues había que hacerlo tal como era, ¿no? Y quien dice el Palacio de Oriente pues dice otras muchas marcas que requerían una gran atención para el dibujo, ¿no? Pero fíjate, ese dibujo que tenemos aquí a lápiz tiene una historia muy bonita. Cuéntanosla. Hay dos dibujos a lápiz aquí, uno de la Vista de Vigo y este otro. El de la Vista de Vigo, que me llamaron un día por la mañana, me llamó Pulido porque había que hacer una exposición sobre Vigo, y me dijo, venga, haz un dibujo sobre Vigo, no sé qué, algo sobre Vigo. Y entonces a las 8 de la mañana me fui a la Lagoa y hice el dibujo desde allí, y este dibujo de la toma de Vigo está hecho en ayunas, y es verdad, porque yo a partir de ese momento me fui a la residencia que Merche Castro, la mujer de Luis Espada, que es la que me atiende porque tengo problemas de hígado, porque tengo almacenamiento de hierro en el hígado, pues tenía que ir allí a hacer análisis. De manera que se lo hice en ayunas y allí lo pongo, y he hecho en ayunas. El otro es de La Guardia, de esas barcazas enormes que había en La Guardia, cuando antes no existían motores y salieron los remeros ahí pegándole con los temporales que había. La Guardia, además, hoy está en un puerto casi recogido,
porque hicieron allí 2 espigones y 2 que amparan mucho la llegada de las olas del Atlántico. Pero yo me quiero imaginar a esos remeros cuando tenían que salir el esfuerzo que tenían que hacer. Y cuando ves la barcaza inmensa de madera, con aquel maderamen, con un largo tremendo, y el esfuerzo que tienen que hacer, pues ya inmediatamente me lo imaginé y ahí está, ahí lo hice. Pedro, vamos a hablar de esta carpeta, que bueno, es una carpeta que está a disposición del público. ¿Y en qué contiene esta carpeta? Pues contiene 3 grabados, los tenemos aquí en esta pared, contiene 3 grabados que son... En realidad 2 son proyectos de escultura. Una escultura para pared, un mural para pared, que es el de arriba. El del medio es una escultura que ya me gustaría hacerla 3 metros de alto, algo así, para un espacio muy abierto. Y el de abajo pues es también una especie de mural que también sirve para, es un mural para pared, ¿no? Es una redundancia lo que acabo de decir. El mérito de esta obra ya no reside en mí, sino que reside en el taller, porque tengo que reconocer, y lo digo abiertamente, que Javier de Sousa es un gran grabador, que conoce muy bien el mundo de la máquina, del tórculo, que sabe embutir muy bien, que sabe ablandar el papel para que pueda estirar, se conoce los ácidos que hay que meter para sacar el máximo partido de ese papel. Y entonces, un papel evidentemente que es especial, con determinado grano, y entonces acaba por obtener unos relieves que son magníficos. Independientes esos relieves, como dije antes, yo siempre acompaño el grabado con un punto mío de personal en todos y cada uno de ellos, para que ese toque personal del artista esté en cada uno de los grabados y que no sea un tema excesivamente frío que sale del tórculo nada más, ¿no? Fíjate, Pedro, eres de estos artistas que se está sumando a la nueva etapa, es decir, que cada vez, bueno, pues la gente le cuesta más tener grandes obras, los espacios son más pequeños, y esto es una idea muy buena para esta gente joven, ¿no?, que también es otra forma de decorar sus viviendas, ¿no? Naturalmente que sí, eso es una forma, digamos, que todos estos medios mecánicos es una forma de abaratar la posibilidad de tener una obra de arte en su casa, ¿no? Pero ojo, porque las cosas también empiezan, no va a ser excesiva la técnica que pueda multiplicarse en exceso. Por ejemplo, ya el grabado cuando es en plancha, ya no es este el caso, que estos son grabados muy especiales, cuando es en plancha, que antes la tirada de una plancha pues podía llegar a tirar, se tiraban con 50 ejemplares y a partir de ese momento la plancha empezaba a descomponerse y ya no se podía tener más grabados. Hoy eso se puede acerar, entonces sacas millones, y se puede acerar y se puede volver a acerar, entonces ese valor crematístico desaparece, porque se pueden tirar muchísimas más ejemplares de los que normalmente se venían tirando, porque la técnica y el mundo de la investigación está ahí también, ¿no? Bueno, esta obra tenemos que decir a la gente que es muy limitada, ¿no? Es limitadísima, eso no, una vez que se hizo esto, se destruyó ya todo y entonces esto ya no hay más, son los que hay, son 60 carpetas, y luego están las pruebas de autor, las pruebas de taller, las pruebas de eso que corresponden al taller, ¿no? Pedro, hoy es el día de inauguración. ¿Hasta cuándo puede la gente visitar tu obra aquí en este taller? Yo creo que dura un mes, esta exposición dura un mes, y tiene un horario muy limitado por culpa del taller también, que me parece que de 5 a 8. Pero eso es una cosa que corresponde a Javier, porque yo en cuanto inaugure aquí me largo y voy a trabajar en otra cosa más. Pues Pedro, te dejamos disfrutar de este día y te damos las gracias por este ratito. Muchas gracias a vosotros. Nos encontramos en Salinae y estamos con Pablo Martínez. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Pablo, ¿estas salinas de qué época estamos hablando? Pues estaríamos hablando de unas salinas romanas del siglo I y II después de Cristo. Bueno, ¿y estas salinas en qué consistía? Pues eran una serie de estanques hechos con piedras de distinto tamaño, en las cuales pues los romanos que ocuparon la ciudad en esa época pues extraían la sal del mar. Bueno, pero estas salinas no solamente abarcaban esta zona de la costa, sino que rodeaban todo alrededor
del Arenal, ¿no? Efectivamente, tenemos constancia por las excavaciones que se hicieron en los últimos años en la ciudad de Vigo, fruto de las obras y de otros trabajos, pues que estas salinas, lo que vemos aquí sería una parte muy pequeña de un complejo salinero muy grande que iría pues posiblemente desde Plaza de Compostela hasta pasando un poco la actual estación de tren de Guixar. ¿Y por qué la importancia de este trozo de salinas? Bueno, la razón de tener este pedacito conservado y musealizado y puesto en valor para que la gente lo pueda visitar es que tenemos encima un edificio público, que sería el Centro de Salud de Rosalía de Castro. Y entonces, el hecho de que sea un centro público pues ha hecho que esta parte de la salina se pueda visitar, que la gente tenga acceso a ella y pueda conocer lo que había aquí en la antigüedad. Bueno, estas salinas vosotros las encontrasteis cuando se hizo el Centro de Salud en 1998. Efectivamente, fueron con las obras de remoción de tierras de la construcción del Centro de Salud, como estamos en una zona sensible y que siempre es necesario hacer intervención arqueológica para ver lo que puede haber, pues fue cuando se encontraron estas estructuras de la salina. Bueno, háblanos un poquito en qué consistían estas salinas de la época romana. Ajá, pues tenemos distintos estanques y en esos estanques primero se dejaba entrar el agua, por decantación el agua se limpiaba y desde esos estanques de decantación se pasaba a unos evaporadores donde se aumentaba la concentración de sal y finalmente a unos cristalizadores que sería donde por evaporación solar cristalizaba y la sal quedaba pegada al pavimento de la salina para su extracción, para raspar ese pavimento y sacar la sal. Ese sería un poco el funcionamiento de la salina. Pero estas salinas no las tuvimos solamente una época, porque enseguida, bueno, pues los romanos prescindieron de ellas. Efectivamente, parece ser que a partir del siglo III de nuestra era, ahí se documenta un retroceso del nivel del mar en la ría de Vigo y el hecho de que el agua no llegue con la marea alta a los estanques de la salina provoca su abandono. Y lo que hacen es, y por eso se mantiene también conservada, lo que hacen es taparla con unos limos que hay en un manantial de agua dulce cercano y por eso nos quedan las piedras pues tal cual estaban las estructuras de la salina. ¿Cuál es un proceso de las salinas? ¿Cuál es el proceso de las salinas? Pues empezaríamos por ese decantador donde se va a limpiar el agua. De ese decantador se pasa a unos evaporadores, que son unos estanques intermedios. Ahí se calcula el porcentaje de sal que va a haber contenida en el agua, la proporción de sal en agua, y cuando la proporción es la que ellos consideran oportuna, se pasa a los cristalizadores para terminar con la evaporación, evaporar completamente el agua y que nos quede la sal cristalizada. Pero esta sal tenía una época del año de recogida, ¿no? Ah, sí, parece ser que aquí en Galicia, evidentemente, la época del año tiene que ser el verano. Finales de primavera hasta principios de otoño, coincidiendo con mayores horas de insolación y también con menos precipitaciones de agua dulce que estropearían esa proporción que tiene que haber de sal en el agua. Fíjate, es curioso, porque cuando hablamos de salinas siempre hablamos salazón, pescado. Bueno, aquí se utilizaba para el pescado, pero las salinas se utilizan también para otras cosas. Sí, la sal extraída de las salinas, los romanos sabemos que la utilizaban pues para tintes, para elaborar tintes, para el famoso púrpura, la púrpura imperial, pues se hacía a base de un proceso que se basaba en la sal. Luego también para la alimentación, evidentemente, para elaboración de salsas, que se me ocurra para curtir pieles, para curtir las pieles de los animales que iban a servir pues para hacer sandalias, para hacer prendas de vestir. Y también una cosa muy curiosa, y es que nuestra palabra salario pues viene de sal, y los primeros que emplearon la sal o que tenemos documentado el empleo de la sal como método de pago fueron los romanos, y esto le llamaron el salario, que hasta nuestros días es la palabra que utilizamos para el sueldo, ¿no? Para lo que se cobra. ¿Por qué se abandonó? ¿Por qué de repente esto que era tan útil, de repente esto pues no lo utilizan? Pues los romanos que le montaron aquí esta instalación la abandonan porque llega un momento que el agua no llega a los estanques de la salina, es decir, con la marea alta no se llenan los estanques y entonces la salina pierde utilidad. Y ya en época moderna y en época contemporánea, el resto de salinas que hay en Galicia también se van abandonando porque llega un momento en que es más rentable transportar la sal desde el sur que producirla en Galicia, en esas épocas del año tan contadas. Bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí, en Salinae? Pues yo diría que se va a encontrar los visitantes un tesoro arqueológico, realmente un tesoro arqueológico y una sorpresa, porque no todo el mundo se espera pues tener también musealizado y también puesto en valor un yacimiento arqueológico aquí en la ciudad, y además un yacimiento arqueológico único, porque posiblemente sean las más antiguas y también conservadas de las que tenemos pues constancia, ¿no? Pero fíjate, tú llegas aquí y dices, ¿y dónde están aquellas cubetas de sal? Sí, pues las cubetas de sal, que era donde se conservaba el pescado, porque pensamos que toda la sal que salía de Salinae servía para
la conservación del pescado que se pescaba en la ría, pues esas cubetas las encontramos en otros yacimientos que también tenemos en la ciudad de Vigo, por ejemplo en la calle Marqués de Valladares, en la plaza de Compostela, donde sí se encontraron restos de factorías de salazón que coinciden en la época del siglo I y del siglo II con nuestra salina. Bueno, con este centro podemos decir que bueno, que en Vigo ya no vamos a recuperar ninguna salina de más. Hombre, yo espero, y yo creo que todos los arqueólogos un poco esperamos que este tipo de restos, que son la evidencia de la primera industria, de la primera gran industria de la ciudad, pues se puedan seguir recuperando y se puedan seguir poniendo en valor, y que la ciudadanía los pueda visitar y pueda conocer un poco de ese pasado ya industrial en el siglo I que tiene la ciudad. Bueno, aquí tenemos detalles tan importantes como las herramientas de la sal. Sí, por ejemplo, tenemos un apartado donde la gente pues, puede ver recreaciones de los instrumentos que los trabajadores de la salina emplearían en su día a día, en el trabajo de extraer la sal. Bueno, aquí vosotros hacéis recorridos para que la gente pueda acercarse y ver, o cómo funciona. Sí, por el momento la visita a la salina es gratuita, entonces la gente que viene, que se adentra en ese cubo que tenemos justo delante del centro de salud, pues baja y puede visitar sin ningún problema todas las instalaciones. Siempre estamos, alguno de los guías, pues un poco para explicar lo que hay. Y después, muy importante también, la afluencia de colegios, ¿no? Que sí que nos visitan mucho, pues para enseñarle a los niños un poco de ese pasado que tenemos, ¿no? Y cualquiera visitante que pueda venir, pues a las horas en punto siempre se le propone hacer una visita guiada, pues para conocer un poco más, de forma más cercana, lo que tenemos aquí. Pero Pablo, estamos viendo aquí detrás nuestra y vemos todo cubierto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues todo lo que vemos aquí, esto es una recreación de cómo sería Vigo, cómo sería esta área de Vigo en el siglo I, pero claro, es que después del siglo I y después del abandono de las salinas, lo que hemos hecho en esta ciudad pues ha sido ganarle terreno al mar y ganarle terreno a esa franja litoral, a base de rellenos, y por eso esto ahora pues está a 7 metros bajo tierra. Pero tenemos que pensar que en época de los romanos esto era la parte alta de una playa y el mar lo tendríamos a escasos 15 metros de donde estamos nosotros, ¿no? Fueron los rellenos posteriores. Pues Pablo, te dejamos y te damos las gracias por enseñarnos un poquito esta parte de nuestra historia, de nuestra ciudad. Gracias. Pues muchas gracias y un placer. Terras Gauda patrocina esta sección. Brings the dawn in. It's just a restless feeling.